Buscamos la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 21. Todos estos domingos y martes he venido hablando acerca de unos temas proféticos, tanto para la iglesia como para los gentiles, como también para el pueblo judío. En este caso, pues, voy a hablar de un tema, amén, espero no ser tan extenso, gloria a Dios, y es acerca de la gran tribulación. Diga conmigo, la gran tribulación. Hay quien dice que ya estamos en la gran tribulación. Aleluya. Amén. Por eso le da la palabra, amén. Yo fui doctrinado en cuanto a eso y esa es la doctrina mía. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Amén. Vamos a pasar por tribulaciones, que no es lo mismo que la gran tribulación. Dice así Mateo capítulo 24, verso 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que en este día o en esta tarde, si usted ha venido y no le sirve al Señor, escape por su vida. Cuando yo me convertí, uno de los primeros libritos que yo compré en la librería que está allá en la 125 en la sinagoga fue un librito de Gigi Ávila, bendito sea el Señor, porque me interesaba saber de ese tema, y es el tema de la gran tribulación, alabado sea el Señor. Y esto se refiere a un periodo de 7 años, diga conmigo, 7 años. Y esto está hablado y viene de la profecía, diga conmigo, la profecía de la semana 70 de Daniel. Diga, Daniel profetizó acerca de 70 semanas. 69 ya se cumplieron, diga conmigo, 69 ya se cumplieron. Hasta que se quitó la vida al Mesías. Bendito sea el Señor. Y entró en un periodo de un paréntesis, alabado sea el Señor, donde Dios está tratando, alabado sea el Señor, con todo pueblo y nación, para que puedan recibir a Cristo, para que forme parte de esto que se llama iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Por qué somos la iglesia del Señor? Por el sacrificio que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Por eso habrán bodas allá en el cielo, y son las bodas del Cordero. Ese Cordero es el león de la tribu de Judá, aquel por el cual Juan lloraba y decía: ¿quién es digno? Pues el digno es el león de la tribu de Judá, que es el que tiene el derecho legal de poder establecer juicios que vendrán próximamente sobre esta tierra. Alabado sea el Señor. Habla Daniel acerca de eso. 69 semanas han pasado. Queda una pendiente, bendito sea el Señor. Y esa pendiente, alabado sea el Señor, vendrá cuando la iglesia sea arrebatada. Después no sé qué tiempo será, alabado sea el Señor, pero ahora todo esto no se manifiesta plenamente, porque hay quien al presente detiene todos estos eventos. Y lo que detiene todos estos eventos al presente somos usted y yo, y es el Espíritu Santo de Dios. Pero llegará el tiempo que la iglesia será levantada, arrebatada, a la voz del Señor, como lo fue Juan en el capítulo 4 verso 1, donde él vio una puerta abierta y una voz que los llevaba y le decía: sube acá y te mostraré los eventos futuros. Alabado sea el Señor. Y mucho en la escritura, no solamente Daniel, describe su carácter. Voy a leer unas cuantas citas bíblicas, alabado sea el Señor, que describen lo que es el carácter de la gran tribulación. Encontramos en Deuteronomio capítulo 4 versículos 29 al 30. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz. En otras palabras, en ese tiempo también habrá salvación. Diga conmigo, habrá salvación. No como la que hay ahora, pero habrá salvación. Jeremías capítulo 30, versículos 4 al 7 dice: estas pues son las palabras que habló Jehová
acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído tu voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Alabado sea el Señor. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Alabado sea el Señor. Amén. Y cuando dice tiempo de angustia para Jacob, habla de Israel. El Israel que Dios formó, la esposa del Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor, que cuando el Mesías vino, le rechazó. Bendito sea el Señor. Pero Dios no ha terminado con aquel pueblo que eligió en el Antiguo Testamento para ser ejemplo a todas las demás naciones. Todavía en el diario de Dios, todavía en la soberanía de Dios, hay un trato que vendrá sobre Israel, que aunque ahora todavía Dios trata con Israel, porque la iglesia de Jesucristo hoy la forman gentiles y judíos, o sea, gente de toda nacionalidad. Si se convierten a Cristo, forman parte de esta iglesia que hoy en día, alabado sea el Señor, está militando. Alabado sea el Señor. Habrá salvación para Israel, aunque habrá sufrimiento, dolor, angustia, alabado sea el Señor, pero dice que de estas cosas será librado. Todos aquellos que en esos tiempos se vuelven a Dios, Dios los recibirá, porque llegará el día que habrá un convencimiento, que habrá una creencia del pueblo de Israel, y esto será en estos tiempos terribles, alabado sea el Señor, que no solamente va a ser para Israel, sino para el mundo entero. Y hoy en día estamos viviendo tiempos, alabado sea el Señor, donde todo está cambiando, alabado sea el Señor. El hombre ya no quiere ser hombre, como que todo se está poniendo al revés, alabado sea el Señor. El hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, alabado sea el Señor. Y estos son señales de últimos tiempos, alabado sea el Señor. El hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer, alabado sea el Señor. Si hay algo que me gusta de este líder, es que aunque hay cosas que tampoco no me convencen mucho, es que mantiene y sostiene que en la creación Dios creó un hombre y una mujer, alabado sea el Señor. Y es triste que a medida pasa el tiempo, los hombres se están vistiendo como mujeres y las mujeres se están vistiendo como hombres, alabado sea el Señor. Pero llegará el día que habrá un ajuste de cuentas, donde, alabado sea el Señor, habrá dolor y habrá sufrimiento. Pero mientras ese día llegue, hay salvación, hay esperanza. Dios cambia, Dios transforma, Dios puede hacer de ti, alabado sea el Señor, el hombre y la mujer que Dios ha querido ser en ti, alabado sea Dios. Dios quiere hacerte un hombre y una mujer de provecho, alabado sea Dios. Todos los rostros, vive Jesús, pero eso significa también el dolor y el sufrimiento que habrá en esos días. Daniel capítulo 12, verso 1 dice la Biblia: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? Son el pueblo de Israel, alabado sea el Señor. Pero dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo dijo Daniel, y de Daniel Jesucristo toma esta profecía y dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y Daniel dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallan escritos en el libro, alabado sea el Señor. Hay un libro donde se escribe mi nombre y tu nombre, alabado sea el Señor. Y estoy hablando del carácter de la gran tribulación, alabado sea el Señor. Textos que hablan acerca de este tema. Jesucristo hablando en Mateo 24,
Versos 9 y 28. Pero Jesucristo, hablando acerca de este tiempo, acerca de una pregunta que le hicieron sus discípulos, bendito sea el Señor, que cuando ellos le dijeron, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Alabado sea el Señor. Jesucristo habla en Mateo 24, 9, 28. En el 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os mataréis y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ese es el periodo de tiempo de la gran tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, a la voz del Señor, y muchos falsos profetas se levantarán. Si hay algo que se está viendo ahora, a la voz del Señor, es que muchos se están aprovechando de las situaciones para inventar falsas profecías. En ese tiempo de la gran tribulación también van a haber falsos profetas, bendito sea el Señor, que aprovecharán de la desesperación de la gente. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que ve y con lo que oye y con lo que le ofrecen. Alabados al Señor. Lo único que yo le puedo ofrecer, alabados al Señor, aunque si Dios quiere darle una casa, un carro, lo que sea, pero lo mejor que yo le puedo ofrecer es el Cristo que me salvó a mí, es el Cristo que lo quiere salvar a usted, es el Cristo que te dice hoy: escapa por tu vida, hay una puerta que está abierta. Dios le dijo a Noé: predica, habla, construye un arca antes de que se cierre la puerta. Y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cómo van a perseverar? Van a perseverar, alabado sea el Señor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Perseverar no es perseverar cuando todo está bien. Perseverar es cuando tú sigues adelante a pesar de tu enfermedad, cuando tú sigues adelante a pesar de tu situación, cuando tú sigues adelante a pesar de lo que estás viviendo. Perseverar es caminar hacia adelante, aunque tengas una cruz en tu espalda, tú sigues caminando. Si Cristo lo hizo, yo también lo voy a hacer. Alabado sea Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame cada día. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que será predicado este evangelio a todas las naciones y será predicado para testimonio a todas las naciones. Hay quien dice que el evangelio hay que predicarlo por testimonio. No dice por testimonio, sí hay que testificar, pero alabado sea el Señor, el evangelio va a ser predicado para testimonio a todas las naciones. Y por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ya Israel había pasado por todo eso. Lo hizo Antíoco Epífanes, un hombre que se rebeló contra Israel y profanó el templo. Lo hicieron también en el tiempo de Tito, después de la muerte de Jesús. También, alabanza al Señor, destruida Jerusalén, pero antes también habían profanado el templo. También hay un periodo en la gran tribulación donde se levantará un hombre, que hablaré después en otro momento, quizá el domingo, a la voz del Señor, que también se levantará a la voz del Señor y se creerá a Dios, al igual que el diablo en el principio. Alabado sea Dios. Pero se le olvida que hay un Cristo de gloria, que hay un Cristo de poder, que su palabra tiene poder, que su palabra tiene autoridad. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios no va a pasar. No va a pasar. El diablo puede estar sacando ventaja, como la sacará en la gran tribulación, porque Dios lo permitirá. Alabado sea Dios, pero no triunfará, porque aunque el diablo pueda serle
haciendo ciertas cosas, tiene un límite. Dice entonces: los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oiga lo que dice Jesús. Si hay algo que Jesús le encargó a su iglesia, es velar y orar. Dos cosas simples que le encarga a la iglesia en lo que Él venga: velar y orar. Y velar es estar vigilante, y orando es estar hablando con Dios, es buscar la comunión con el Señor. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Diga conmigo: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuáles días? Los días de la gran tribulación, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos. ¿Cuáles escogidos? El pueblo de Israel y todo aquel que crea. En medio de la perturbación que habrá, en medio de la violencia y de la maldad que habrá, a la voz del Señor, por causa de los escogidos, el tiempo será cortado. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Oiga eso: y harán grandes señales. En esos tiempos de la gran tribulación habrá un personaje que tendrá un ayudante también, y harán grandes señales, y Dios lo va a permitir para que la gente que no creyó le crean a la mentira. Por eso usted tiene que creer hoy. El día del Señor es hoy, a la voz del Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. En Apocalipsis capítulo 6 vemos que aparece en escena un personaje también montado en un caballo blanco. Vive Jesús, que es la imitación de Jesús. En Apocalipsis capítulo 19 vemos la aparición donde se abre el cielo, así como lo vio Juan, así como lo vio Esteban. Se abre el cielo en el capítulo 19 y aparece un hombre montado sobre un caballo blanco. A la voz del Señor, y dice que es fiel y que es verdadero, y que tiene en su muslo, a la voz del Señor, escrito un nombre que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo puede imitar, el diablo puede hacer, a la voz del Señor, como lo hace en Apocalipsis capítulo 6, alabado sea el Señor. Pero en Apocalipsis capítulo 19, después que las bodas del Cordero se han llevado a cabo, el cielo se abre allá en el cielo y aparece esa señal que todo ojo lo verá, alabado sea el Señor. Y los que lo traspasaron harán lamentación por él. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 al 12, dice Pablo, hablando a los tesalonicenses, le dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo, matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida, a la voz del Señor, en la segunda venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales, prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escape por su vida hoy. A la voz del Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Oiga lo que dice: por esto Dios
les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Juan habla acerca de esa verdad. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Habla de lo que es el Verbo, habla de la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios sobre esta tierra. Jesucristo es la revelación que Dios le envió por su misericordia a la humanidad, para que todos y cada uno de nosotros tengamos un puente de salvación, porque nuestras iniquidades hacen separación entre Dios y los hombres. Jesucristo vino y Pablo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. También dice Juan, alabanza al Señor, que Jesucristo un día dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Alabado sea el Señor. Entonces, alabado sea el Señor, por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Alabado sea el Señor. El día de salvación es hoy, alabado sea el Señor. Mañana puede ser tarde, alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice, Jesucristo dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Ve que siempre está allí la palabra, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso cuando Jesucristo hablaba la palabra, la hablaba con autoridad, porque Él era la palabra, alabado sea el Señor, y tenía el respaldo de que todo lo que Él hacía, lo hacía en comunión con Dios. Todo lo que Él hacía, alabado sea el Señor, lo hacía, bendito sea el Señor, bajo la cobertura de Dios, bendito sea el Señor. Él era la palabra. Por eso cuando la palabra salía de la boca de Jesús, alabado sea el Señor, los demonios tiemblan, alabado sea el Señor. Cuando la palabra salía de la boca de Jesús, había salvación. Cuando Jesucristo iba a un funeral y hablaba la palabra, el muerto resucitaba, porque el poder que salía de Jesús es el poder que viene de Dios, y es el poder que Dios le dio a la iglesia. Es el poder de la promesa que Cristo le dio a la iglesia. Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra es Jesucristo, y esa palabra está en nosotros, y esa palabra no puede ser vacía. Esa palabra tiene que tener poder, tiene que tener autoridad. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Cuando usted y yo hablamos la palabra, esa palabra tiene que tener autoridad, esa palabra tiene que tener poder, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Él, es la palabra, alabado sea el Señor. Por eso, alabado sea Dios, cuando abras tu boca, alabado sea Dios, le decía a Dios ahora, alabado sea Dios: Señor, ayúdame a hablar tu palabra, alabado sea Dios, y hablarla con autoridad, hablarla con poder, porque es la palabra de Dios, porque es la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Y en Apocalipsis capítulo 3 verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué hora? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No sobre solo un lugar, sino sobre el mundo entero. Jesús dijo que esto no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,
ni lo habrá. Pero hay una promesa para la iglesia de Jesús. Por eso la iglesia no pasará por la gran tribulación. Alabado sea el Señor. Porque la hora de la prueba es inminente. Alabado sea el Señor. Pero Dios ha establecido un tiempo. Dios ha establecido una hora. Y el día y la hora es. Alabado sea el Señor. Para que usted y yo escapemos por nuestra vida. Porque llegará un tiempo cual nunca lo ha habido más. Y la manera de escapar es que Jesucristo es el dador de la vida. Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Apocalipsis capítulo 7 versos 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, ese es Juan preguntando. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Por eso digo, habrá también salvación en la gran tribulación. Vive Jesús. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y habla de la gran tribulación a partir del capítulo 11 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, verso 6. Léalo en su casa. Está fuera de todo cálculo humano el despliegue de obras divinas que han de consumarse en ese breve periodo de 7 años a la voz del Señor. Es el tiempo de los sufrimientos más severos de Israel y la hora de la terminación de los tiempos de ¿quién? De los gentiles y de sus instituciones. Y ahí entran naciones. Usted ve que hay naciones que le hacen la guerra a Israel. Porque estamos viviendo en el tiempo de los gentiles que comenzaron cuando Nabucodonosor tomó a Israel y la llevó cautiva a la voz del Señor. Comenzaron los tiempos de los gentiles y terminarán así como comenzaron con Nabucodonosor, que se mandó a erigir una estatua, que buscó que lo adoraran, buscó que lo exaltaran, que se paró un día: esto yo lo hice, yo lo creé. También llegará a subir en Apocalipsis de esa misma manera, porque habrá un hombre que se manifestará en los últimos tiempos, que se creerá a Dios, que tendrá un falso profeta a la voz del Señor, que se levantará una imagen que hablará y que hará señales y que hará prodigios, y habrá una marca en cada una de estas personas con el número 666. Alabado sea Dios. El tiempo de los gentiles terminará, y terminará cuando aquel caballo blanco, que el que le monta dice fiel y verdadero, que el que lo monta dice Rey de reyes y Señor de señores, hará descenso sobre la tierra y vendrá a pelear por la nación de Israel y por todos aquellos, a la voz del Señor, que han creído en el nombre de Jesús. En su paciencia muchos entregarán su vida en esos tiempos por amor a Dios, por amor a Cristo. Alabado sea Dios. Pero todo lo que se hace para Dios, tarde o temprano tendrá su recompensa. Alabado sea Dios. Y Cristo descenderá del cielo con legiones de ángeles y también con la iglesia que Él salvó. Ahí vendré yo, ahí vendrá usted. Esto es por fe. Alabado sea Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no sabía montar caballo en ese tiempo, montará caballo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Si yo fuera, usted lo alabara. Si yo fuera, usted lo alabara. Si yo fuera, usted me pusiera de pie. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. El Espíritu y la esposa dicen ven. Alabado sea Dios. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y Juan dice sí, ven, Señor Jesús. Porque no sabemos el día ni la hora. Alma mía, alaba la gloria de Jehová.
Pero sí sabemos que hay que velar y hay que orar. Pero sí sabemos que señales para la iglesia son que en los postreros días para la iglesia habrán tiempos peligrosos. También debemos de saber que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando como doctrinas de demonios. Jesucristo le dice a sus discípulos en este capítulo de Mateo 24, Jesucristo dice ahí, mira que ya yo lo he dicho antes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y a su nombre.